Bienvenidos una vez más a otro episodio de Reflexionando. Estamos estudiando este trimestre el libro del Éxodo. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta al video y también lo compartas con otras personas que tú crees que les pueda gustar este contenido y se puedan beneficiar del mismo. Y no te olvides de ver el episodio pasado, ya que para poder entender las cosas que hablamos en este episodio tenemos que ver el anterior, están conectados el uno con el otro. Así que ve ambos episodios para que puedas tener mayor información. La semana pasada hablamos acerca de la esclavitud en Egipto, acerca de los diferentes periodos y acerca del plan siniestro que Faraón había diseñado para frenar el crecimiento de los israelitas, que consistía en la opresión, la esclavitud y finalmente el infanticidio, es decir, la muerte decretada de todos los niños varones en Israel. Sin embargo, los mismos medios que Faraón usa para oprimir a Israel y llevar a cabo su plan son los medios que Dios precisamente usa para liberarlo. Sí, terminamos nuestro estudio con Moisés tratando de tomar las cosas en sus propias manos y el resultado siendo desastroso, llevándolo a vivir en la tierra de Madián. Es así como nosotros entonces hoy comenzamos nuestro programa de Reflexionando con Moisés en la tierra de Madián. Vayan conmigo al libro de Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6, para que veamos el siguiente episodio en esta historia. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa que la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Toda la escena se da en lo que se conoce como el monte Horeb. Ahora, nosotros hemos escuchado este monte en muchas otras ocasiones. El monte Horeb se encuentra al sur de la península de Sinaí. Es el mismo monte que en otras narrativas, incluyendo el Éxodo, se le llama el monte Sinaí. Este es el monte donde se dan los 10 mandamientos. Este es el monte hacia donde Elías va una vez que Elías siente miedo porque Acab y Jezabel buscan quitarle la vida. Él decide viajar desde el norte de Israel, pasar por todo Beerseba, dirigiéndose hacia la península de Sinaí, hacia el sur, hacia el monte Horeb o el monte Sinaí. Y es este también el lugar donde nosotros encontramos uno de los episodios más tristes de la historia bíblica, la formación la adoración al becerro de oro. Ahora, es interesante que en la narración, cuando Moisés se dirige con los rebaños de Jetro, su suegro, hacia esta zona, hacia el monte Horeb, Dios lo llama su montaña. Es decir, el Éxodo 6 es la montaña de Dios. Ahora, algunos dicen que posiblemente se asocia con el sitio donde Dios vivía, ya que en varias otras tradiciones, otras mitologías, en las montañas donde los dioses vivían, por lo menos en la ciudad de Ugarit, en lo que hoy en día es Siria, hacia el norte de Israel, se encontraba o se adoraba un dios que ustedes conocen mucho porque aparece mucho en la escritura, llamado Baal.
Y Baal era el dios de la tormenta y su lugar de habitación donde él vivía era la montaña de Safón. Y nosotros podemos ver en otros sitios, en otras mitologías, cómo las montañas eran uno de los sitios por sus alturas y su cercanía al cielo que se clasificaban como la habitación de Dios. Sin embargo, pareciera que el texto no necesariamente hace mención a que Dios vivía en la montaña, sino que más bien la clasifica como el lugar de encuentro con Dios. De hecho, toda la idea se basa en la liberación de Israel, de que Dios le dice a Faraón: deja que mi pueblo salga para que vengan a adorarme a mi montaña, a la montaña de Horeb o la montaña de Sión. Por lo tanto, la idea es el encuentro entre Dios y su pueblo. Y es interesante que justo después de eso, cuando Israel llega a esta montaña, se encuentra con Dios y Dios le da los 10 mandamientos y toda la escena de adoración, Dios le dice a Moisés: ahora hazme una tienda de acampar o tabernáculo, porque así como ustedes están viajando, yo dejo esta montaña y me voy de viaje con ustedes. La idea era que los israelitas estuvieran en la constante y permanente presencia de Dios. Y al acercarse, Moisés escucha su nombre 2 veces con énfasis: Moshe, Moshe, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, o como se dice en el hebreo, Kadosh. Ahora, en varios rituales del antiguo, el cercano oriente, no solo en Egipto, sino también en Mesopotamia, en otros lugares, ustedes van a ver depicciones de adoradores que se acercan a sus dioses y por reverencia y por respeto se quitan sus sandalias, sus calzados y entran descalzos a adorarles. De hecho, en el antiguo Egipto hay varias depicciones, hay varias evidencias, tanto iconográficas como también textuales, que presentan la idea de que era irrespetuoso presentarse con sandalias delante de un rey. Aun si el rey mismo tenía sandalias puestas, los súbditos que querían estar delante de su presencia tenían que entrar descalzos como símbolo de respeto, pero más que respeto, como símbolo de subordinación. Por lo tanto, al recibir esta orden, Moisés la entiende perfectamente porque encaja claramente con las tradiciones que ya él conocía. Y él ya se quiere acercar porque ve algo curioso. Ve un arbusto que está encendido en fuego, pero que no se quema. Ahora, hay varios arbustos en esta zona de la península de Sinaí que producen una resina aceitosa, la cual es inflamable. Por lo tanto, era común ver quizás alguna de estas arbustos encenderse en fuego, como ocurre aquí en California, en los Estados Unidos, que a veces hay fuegos silvestres que se encienden solos, o en otros sitios, en Australia, en África, donde hay épocas donde los fuegos solo se inician y son grandes. Bueno, era común se podían ver arbustos encendidos sin que nadie los encendiera. Pero lo curioso de esta zarza o de este arbusto es que no se quemaba, y eso es lo que le llama la atención a Moisés. El fuego ardía, pero no se quemaba. Por lo tanto, él se comienza a acercar, y esto nuevamente establece una conexión con el libro del Génesis. Cuando nosotros vamos al sacrificio de Isaac, la liberación de Isaac proviene o se encuentra también un arbusto. Cuando el cordero está enredado con sus cuernos en un arbusto, y es justamente lo que usan para sustituir a Isaac como sacrificio. En este caso, el llamado para liberación proviene también de un arbusto. Y cuando Moisés escucha su nombre, Moshe, Moshe, entonces él responde la palabra en hebreo, Hinei, Hinei. Heme aquí. Es una expresión muy común, usted lo va a ver mucho en
elementos proféticos, por lo menos Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y lo van a ver siempre en reacciones, bien sea a llamados divinos o a veces en historias cuando se quiere hacer énfasis en algo. Y aquí ocurrió esto. Pero en el caso de Moisés, es una reacción directa al llamado divino. Es como que Moisés le dijo a Dios, sí, estoy escuchando, presto atención. Ahora, cuando en la narración se hace mención, yo soy el Dios de tu padre, y luego se hace mención de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hay dos cosas importantes. Primero, el padre de Moisés no se menciona en la narrativa, solamente es Dios quien lo menciona. En Éxodo 2 vemos la mención de la hermana y de la madre de Moisés, y posteriormente vamos a ver la mención del hermano de Moisés, Aarón, pero no sabemos quién es el padre de Moisés. Sin embargo, el hecho de que Dios hace mención y dice, soy el Dios de tu padre, hace una clara conexión con las raíces de Moisés. Cuando Moisés llega a Madián, los madianitas lo identifican como un egipcio. Las hijas de Jetro la identifican, ha venido un egipcio que nos ha salvado. Moisés parecía egipcio, había crecido en Egipto, había adoptado las costumbres egipcias, su lenguaje, su acento, su forma de vestir, su idiosincrasia era egipcia. Pero aquí Dios le dice, recuerda, tienes una raíz posterior a esa. Tu raíz original viene con lo que tu padre te enseñó, con lo que tu padre creía. Soy el Dios de tu padre. Y luego menciona a los patriarcas, porque estos patriarcas no solo conectan la historia del Éxodo con el Génesis, sino que aún también lo conectan con dos cosas importantes: la promesa y la liberación. Dios había hecho pacto con Abraham, lo había renovado con Isaac y también lo había hecho con Jacob. Y en la historia de Jacob nosotros vemos liberación. Vemos liberación de la furia de Saúl por haber robado a Jacob la primogenitura. Vemos la liberación de la sequía, de la hambruna que había usado a través de José, su hijo. Por lo tanto, vemos ambas cosas. Dios pareciera que le está recordando a Moisés que él viene a hacer un pacto y que ese pacto tiene que ver con la liberación que está pronto a hacer. Y una de las cosas interesantísimas que nosotros podemos ver aquí, notar, es que Moisés, hay un crecimiento gradual en Moisés. Aquí, en esta narración, termina diciendo, Moisés le dio miedo, se cubrió su rostro porque no quería mirar a Dios. Pero cuando nosotros leemos más adelante en el Éxodo, no solo Moisés mira a Dios, sino que eventualmente tiene que cubrirse su rostro porque el resplandor, luego de que ha estado en la presencia de Dios, es tan grande en su rostro que encandilaba a todas las personas que se acercaban a él. Y no solo eso, sino que Dios declara posteriormente que él levantaría profetas, pero que única y exclusivamente hablaría cara a cara con Moisés. ¿Qué cambio, cierto? De cubrirse el rostro de miedo ante Dios a convertirse en la única persona con la cual Dios en Israel hablaría cara a cara. Ahora, la narración continúa. Y en esta ocasión se introduce un nuevo personaje. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 12. Noten lo que dice. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y noten esta palabra, descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ven, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Ahora, noten que el énfasis que hemos visto en hebreo añade fuerza a la expresión. Es decir, es como que si nos vieran al principio, ¿verdad? Cuando dice Dios dice he visto, el hebreo, el uso de infinitivos con absoluto refleja la fuerza en esa expresión. He visto, es como que nosotros estuviésemos haciendo algo malo, ¿verdad? Cuando estábamos pequeños y nosotros pensamos que nadie nos está viendo, pero a lo lejos está uno de nuestros padres viéndonos, o el maestro viéndonos. Y nos dejan que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, y al rato nos dicen: te estoy viendo. Es la idea de que Dios está completamente sumergido, contemplando intencionalmente toda la aflicción que está sufriendo Israel. Dios ha visto la injusticia de los egipcios y entonces toma una acción. Desciende para poder libertar y entonces traer provisión a los israelitas. Y es interesante la forma en la cual se menciona esto. La idea de descender, que en la época antigua los dioses no salían de sus moradas, al menos de que hubiese algún tipo de procesión por algún festival en particular. Los festivales de principio de año, como en Mesopotamia, un festival llamado Akitu, etc. O en tiempos de guerra. De hecho, los egipcios tenían en sus campos, en sus ejércitos, cuando iban a la guerra, la forma en que sus campamentos estaban organizados, en el centro de ellos estaba la tienda de guerra del dios que estaba peleando por ellos. Es decir, el Dios descender es una declaración de guerra que Dios le hace a los opresores, en este caso a Faraón y a los egipcios. Por lo tanto, tiene connotaciones militares. Nosotros podemos ver algo parecido como Abraham, que salió con un ejército para liberar a Lot, o Apocalipsis, cuando Jesús y Dios se presenta como un guerrero que ya no está en los cielos, por eso hay silencio en los cielos, sino que ha descendido a la tierra a pelear por su pueblo. Es una declaración de guerra, y la promesa que hace Dios, o la intención que Dios manifiesta, es que desea llevar a los israelitas a un lugar que tiene dos características. Uno es ancho, amplio, y dos, es la tierra donde fluye leche y miel. La primera, la idea de que es una tierra ancha y amplia, tiene connotaciones de libertad. Es decir, es un sitio donde hay espacio para ellos, versus la idea de esclavitud, en donde el espacio es cerrado y ellos están limitados a servir a sus maestros. Y al mismo tiempo, entonces, la otra idea, donde fluye leche y miel, está hablando de provisiones. Claro, la leche proviene de los animales que usualmente servían para alimento o para vestimentas, para hacer vestimentas, como las pieles de los corderos. Y al mismo tiempo la referencia a la miel no está haciendo referencia a la miel que hacen las abejas. Está haciendo referencia a la miel que surge, a lo dulce que surgen de las uvas y de otros elementos naturales, de otras cosechas, frutos, de los cuales
eran dulces al paladar, los higos, etc. Es decir, al sitio donde hay provisión. Ahora estaban trabajando para Faraón, pero Dios los quería llevar a un sitio en donde su trabajo era justamente para proveerse para ellos mismos. Pero Moisés le hace una pregunta a Dios. Dios le hace una pregunta a Dios. ¿Quién soy yo para ir a hacer esta obra? ¿Quién soy yo? La idea que está detrás de eso es un nombre. De hecho, Moisés le hace la pregunta a Dios, ¿quién eres tú? Es un nombre. Porque los nombres de las deidades antiguas tenían connotaciones importantes en cuanto a sus funciones. Por lo menos los dioses solares eran adorados porque el sol era lo que le daba vida a las plantas, lo que traía luz. El Nilo era adorado porque era el que traía agua para que hubiese fertilidad. Y eso usted puede ver en cada uno de estos elementos cómo los nombres de estos dioses estaban asociados con las funciones que ellos tenían. Pero, ¿quién eres tú? Se está haciendo referencia al panteón egipcio y Moisés le dice, ¿quién soy yo? Ya yo traté de liberar a los israelitas, pero todo fue un desastre y por eso estoy aquí en Madián. Sin embargo, Dios hace una provisión y dice, esta vez es diferente, porque yo estoy contigo. No va a ser como la vez pasada que lo hiciste solo. Esta vez yo voy a estar contigo y te voy a dar una señal. Esa señal consiste en que ustedes, Israel, me va a adorar en este monte. Ahora, noten que la señal es el resultado de la intervención divina. Para que Israel pudiese llegar a este monte, Moisés tenía que ir y presentarse delante de Faraón y hacer que su vara se convirtiera en una serpiente que consumiera a las otras serpientes que habían producido los encantadores y el personal cultico de Egipto. Para que este pueblo llegase al monte tenía que caer las 10 plagas. Para que el pueblo llegase a este monte, el mar rojo se tenía que abrir y luego cerrar para sepultar a los egipcios. Es decir, el milagro, la señal, era el proceso entero. La señal era que Dios en esta ocasión estaba en control y iba a llevar a cabo la liberación de Israel. Y lo más importante es que Dios ya le había dado un toque de esta realidad cuando Dios liberó a Moisés usando el mismo río Nilo y la hija de Faraón para que entonces él pudiese hoy estar libre. Es decir, en la liberación de Moisés estaba claro la capacidad que Dios tenía para entonces poder liberar a su pueblo. Pero entonces Moisés nuevamente hace una pregunta. Y esa pregunta tiene que ver con el nombre de Dios. Sígame en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 22. Noten cómo se desarrolla toda la historia. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios vuestro, de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto es muy importante porque Dios no le da un nombre. Y hay dos cosas que Dios no da en toda esta narración. Uno es su nombre y dos es una imagen que lo represente. De hecho, los mandamientos comienzan diciendo no tendrás otros dioses, y el segundo, no te harás imagen, en el sentido de que no había ningún tipo de imagen que había de representar a Dios.
y él tampoco tiene nombre. De hecho, todos los nombres en los cuales se menciona a Dios en la Biblia, como Adonai, Elión, Elohim, etc., todos son títulos, no son nombres. No son nombres, y son títulos que representan diferentes facetas de Dios y que inclusive eran usados en otras tradiciones. Por lo menos, el famoso nombre que aparece en el Génesis y que también aparece aquí, en este capítulo, en esta interacción entre Moisés y Dios, Elohim, o su forma abreviada, él, era el nombre de un Dios que se adoraba en la ciudad de Ugarit, hacia el norte de Siria. Este Dios era el nombre de una deidad. De hecho, el término Elohim quiere decir realidad, es un plural, quiere decir dioses. Y algunos académicos han querido denominar su aparición en la narración del Génesis como un plural majestuoso para decir que se refiere a un solo Dios, aunque el término gramaticalmente hablando quiere decir dioses, se traduce como dioses. Pero era el Dios de una deidad en Ugarit llamado Él. El término Yahweh es muy interesante porque aparece en varias inscripciones. Una de ellas aparece en la ciudad en las ruinas de Kuntiyet Arjut. Esta misma data del año 800 más o menos antes de Cristo. Y es una especie de jarra una pitoy, una jarra para guardar aceite o cereales, etcétera, para guardar alimentos o harinas, y en la misma, en esta jarra, entonces se aparecen ciertos elementos egipcios dibujados como un pez y una inscripción que lee de la siguiente manera: yo te he sido bendecido por Yahweh de Shomron, una referencia a Salomón, a Samaria, y por su Asera, es decir, la consorte de Yahweh. Y ya para esta época, en el siglo VIII, pues había mucho sincretismo en Israel con muchas de las tradiciones cananitas, y así como en las religiones cananitas había una especie de triad de dioses con el dios masculino, la diosa femenina y el hijo de ambos. Pues ellos habían mezclado la adoración de una diosa cananita llamada Aser o Ashera, que aparece en la narración de Elías en su conflicto con los profetas de Baal, y entonces la habían asociado como la consorte de Yahweh. Pero otra inscripción, la cual ustedes van a ver ahorita en sus pantallas, en esta primera imagen, proviene de un cementerio, de un sitio llamado Kirbet el-Kom, o las ruinas de El-Kom. Ahora, este lugar se encuentra en una pequeña villa árabe con este mismo nombre, llamada El-Kom, que está más o menos a unas 8 millas al oeste de la ciudad de Hebrón, en lo que sería en aquel entonces el territorio de Judá. En estas ruinas, en esta ciudad, en el cementerio, hay varias inscripciones que, luego de hacer varios estudios epigráficos, todas datan más o menos del siglo VIII antes de Cristo. Ahora, 2 de estas 3 inscripciones son cortas y simples, y una lee de la siguiente manera: perteneciendo a Ofai, hijo de Netan Yahu, una referencia a Yahweh, en esta cámara de esta tumba. Y la segunda, también escrita en tinta, lee de la siguiente manera: pertenece a Ofai, hijo de Netan Yahu. Nuevamente una abreviación del nombre Yahweh junto con el nombre Netan o Natán. Ahora, una de esas inscripciones, la tercera, es muy interesante porque presenta la idea de que, nuevamente, de Yahweh con su consorte Ashera. Se las voy a leer. Uryahu, el hombre rico que ha escrito: bendecido sea Uryahu por Yahweh y por su Ashera, de sus enemigos él los salve. Por Uryahu y por su Ashera, por su Ashera. Es decir, ustedes pueden ver la combinación, ¿verdad?, de el nombre de Yahweh con el nombre de Ashera. Pero otra inscripción que proviene de Egipto,
¿ok? Es la inscripción de Soleb. Y esta es muy importante porque en la misma ustedes van a ver que se menciona un grupo étnico en particular. Ahora, Soleb se encuentra al oeste, en la parte oeste del río Nilo, en el norte de Sudán, y es un pueblo, una ciudad netamente egipcia. Esta fue excavada por una arqueóloga llamada Michelle Chief Giorgini. Ahora, ella se enfocó más que todo en la parte del templo que estaba en estas ruinas de Soleb y que se usó durante el reinado de Amenhotep el III, durante el siglo V y el siglo XIV antes de Cristo. Ahora, en esto ustedes van a ver que existen varias inscripciones, o se llaman cartuchos por la forma en que están diseñadas en las columnas, en la imagen que ustedes van a ver a continuación. Y en estos cartuchos ustedes pueden ver cómo se representan varias poblaciones o personas, grupos conquistados por este faraón, Amenhotep el III, y que están atadas de manos atrás. Y en el cilindro, en el cilindro que está debajo de la depicción antropomórfica de la persona, entonces se escribe el nombre de estas poblaciones, cuáles son estas poblaciones que han sido conquistadas. Ahora, en la siguiente imagen ustedes van a ver la reconstrucción de una en particular que es muy importante, ya que en el cartucho que está debajo de esta imagen se lee el siguiente nombre: la tierra de los Shashu de Yahweh. ¿Se dan cuenta? Es decir, esta inscripción que precede o está cerca de la fecha tradicional del Éxodo menciona un grupo de nómadas. La palabra Shashu quiere decir nómadas, y algunos lo identifican con nómadas que tenían rebaños que adoraban a una deidad que se llamaba Yahweh. Ahora, los Shashu no son los mismos que los hebreos. Para esta época los hebreos todavía se estaban formando y no se llamaban a sí mismos hebreos, eran los descendientes de Israel, los israelitas. Y esto es mucho más es en Sudán, no es el sitio donde están los israelitas, que hacia el norte de Egipto, pero ya se habla de una población que usaba el nombre Yahweh en Egipto. Por lo tanto, es un título, y algunos piensan que quizás el título Yahweh está ligado con esta expresión que le dice Dios a Moisés: yo soy el que soy, que viene del hebreo hayá, el verbo ser. Yo soy el que es, el que existe, el que está. Por lo tanto, es posible que este título Yahweh tenga que ver con la eternidad o la perpetuidad de Dios, quien no tiene un origen como si lo tienen los dioses de Egipto, sino que es desde siempre y para siempre. El punto central en todo esto es que Dios, en toda esta narrativa, es que Dios no quería ser recordado por su nombre, sino por sus promesas y por sus obras. Eran sus acciones, era su historia la que tenía que quedar grabada en la memoria de todos. No nombres, no figuras, sino las promesas, los pactos y las obras que Dios había hecho. Pero entonces Moisés, ante este llamado que Dios le dice, primero Moisés le dice: ¿quién eres tú? Después le pregunta: ¿quién soy yo para ir? O sea, no hay ningún nombre así majestuoso como Ra o Toth o Osiris o algo, no, sino sencillamente hay un yo soy el que soy, y tú eres Moisés y yo voy a estar contigo, eso es lo único que te importa. Entonces Moisés como que no le gusta mucho la idea. No es tan majestuosa, no es tan imponente, tan impresionante como Moisés pensaba, y Moisés comienza a discutir con Dios y le da 4 razones. La primera nosotros la vimos: ¿quién soy yo? ¿Qué puedo ser yo para hacer esto?
Pero quiero que vayan conmigo a partir del versículo 4. A partir del versículo 4 en Éxodo 3. Para que nosotros podamos ver Éxodo 4, versículo 4 en adelante, para que podamos ver esta interacción entre Moisés y Dios. Noten lo que dice. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, una serpiente. Y Moisés huía de ella. Hay hasta cierto humor en toda esta interacción. Moisés lanza la vara y comienza a huir de la serpiente que Dios crea. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió la vara en su mano. Por esto crean que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno o en su pecho. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo el seno, he aquí que había sido vuelta como la carne anterior, había sido sanada. Si aconteciera que no te creyeren ni te obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás en río, y serán sangre en la tierra. La primera excusa que le da Moisés a Dios es: no me van a creer. Tiene que ver con su reputación. ¿Quién soy yo? Para Moisés estaría recordando el episodio que él tuvo con los 2 hebreos, que le dijeron: mira, ¿quién eres tú? ¿Acaso vas a hacer con nosotros lo que hiciste con el egipcio? ¿Nos vas a matar y nos vas a esconder? Moisés salió de Egipto con su reputación arruinada, tanto con los israelitas como con los egipcios. Por lo tanto, ¿qué iban a querer ellos a un asesino? La respuesta de Dios son varios milagros, pero en estos milagros no son nada más cualquier tipo de milagros. La serpiente era uno de los símbolos principales en Egipto. De hecho, usted lo puede ver en sus coronas, los puede ver en sus placas de piedra, usted puede verlo en los cetros. De hecho, uno de los símbolos de la unidad entre los dos Egiptos, el Egipto alto y el Egipto bajo, era 2 culebras unidas, entrelazadas una con la otra, que también aparecía inclusive en las coronas. Por lo tanto, era uno de los símbolos principales de la fortaleza de Egipto. Pero Moisés podía dominar a la serpiente. Moisés podía, a través de Dios podía dominar a Egipto. La segunda señal tenía que ver con la piel, con la sanidad. Y ustedes van a ver que algunas de estas señales inclusive están incluidas en las plagas que Dios manda a Egipto. Y la tercera tenía que ver con el Nilo, precisamente una de las deidades principales de Egipto y la que había sido usada para ejecutar a Moisés, pero que terminó siendo el medio que Dios usó para salvar a Moisés. Es decir, Dios le estaba diciendo: vas a tener dominio absoluto en cada una de las facetas de Egipto. Pero Moisés no se conformó con eso. Y en el versículo 10 de Éxodo 4 leemos que entonces presenta otra excusa. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe en la lengua. Y Jehová, versículo 11, Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca
y te enseñaré lo que has de hablar. Y él le dijo, y entonces le presenta la siguiente excusa. Pero quiero que vean esta segunda excusa. La primera tenía que ver con su reputación. La segunda tenía que ver con su habilidad. No soy fácil de palabra. Y Dios le responde en la misma forma en que le responde a Job, cuando Job inquiere por qué le están pasando todas las desgracias que le están pasando y cuál es la razón detrás de todo. Que estuviste tú allí cuando yo hice las estrellas, cuando puse las Pleiades, cuando separé el mar de las aguas de lo seco. Dios le responde de la misma forma. Tú eres torpe para hablar, no necesitas habilidad. Yo creé la capacidad de hablar y de escuchar. Yo soy el que voy a dirigir tu boca. Y es muy interesante porque Moisés no es el único al cual se le promete algo semejante. Cuando nosotros vamos nuevamente a las narraciones de la segunda venida de Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, vemos que al pueblo de Dios cuando es perseguido, Jesús promete poner palabras en su boca, dirigir sus bocas. Y de hecho, cuando Pedro y Juan son enjuiciados por el concilio, una de las cosas que ellos dicen es, no conocíamos que estos eran hombres incultos, brutos, se nota que han estado con Jesús. Es decir, una de las cosas que Dios promete, como lo hizo en el caso de Isaías, cuando tocó los labios de Isaías, es poner la habilidad necesaria para llevar a cabo. Así que ante la excusa de Moisés, no tengo la habilidad, Dios le dice, yo te la voy a dar. Es más, yo soy el autor de la habilidad. Pero entonces viene la tercera excusa en el versículo 13 en adelante. Noten. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. La tercera excusa, más que una excusa, es una negación. La traducción en todas las versiones que he visto es un poco confusa porque el hebreo es confuso. Es envía al que se debe de enviar. Es la traducción más literal. Básicamente Moisés le está diciendo, ay Señor, envía a otro. Yo rechazo esto, yo no quiero ir. Y en ese momento, noten, Dios por un lado se enoja y por otro lado le dice, Moisés, no vas a ir solo. Aarón va a ir contigo. Aarón va a estar a tu lado y yo te voy a fortalecer. Moisés tenía miedo, tenía temor de regresar a Egipto por muchas razones, le sobraban las razones. Pero lo que Moisés no se daba cuenta es que Dios ya había resuelto el problema. Por lo tanto, Moisés, ya convencido por Dios, decide entonces dejar Madián y entonces volverse a Egipto. Toma a su esposa, toma a sus hijos y entonces comienza su viaje hacia Egipto. Pero en ese viaje ocurre algo muy particular, algo que también conecta esta narración con el Génesis. Y para ello tenemos que ir a los versículos 24 al 31 para leer qué es lo que acontece. Noten, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así luego lo dejó ir. Y ella dijo, ¿esposo de sangre?
a causa de la circuncisión. Obviamente este episodio conecta esto con el Génesis. Recordemos que los madianitas también eran descendientes de Abraham. Así que posiblemente, o posiblemente no, Séfora entendía todo lo que tenía que ver con el pacto y con el rito de la circuncisión, lo cual Moisés aparentemente había olvidado, ya que su crecimiento, su educación fue en Egipto. Pero algo interesante es que la circuncisión no comienza con Abraham, no comienza con los israelitas. Hay un mensaje mucho más profundo que Dios le está queriendo dar a Moisés aquí y recordarle todo el significado que tiene el pacto que es reflejado en la circuncisión. Noten que el texto dice que Dios quiso matarlo, pero no lo intentó, no lo hizo. El propósito no era matar a Moisés, el propósito era renovar, recordar el pacto que Dios había hecho. Y la circuncisión comienza en Egipto. De hecho, ustedes pueden ver ahorita en sus pantallas una imagen que refleja la práctica del rito en Egipto. Ahora, el origen de la misma se encuentra en la adoración al dios Sol o a la deidad solar llamada Ra. En el libro 17 de los muertos, el libro que daba todas las encantaciones y todas las cosas que tenían que decir para poder pasar por el inframundo, en el libro 17 se refleja un rito en el cual Ra se circuncida a sí mismo y de las gotas de sangre que salen de su prepucio, entonces surgen otras divinidades. Por lo tanto, la idea de la circuncisión en Egipto estaba conectada con la idea de procreación. Ahora imagínense, Dios toma este símbolo completamente pagano de la mitología egipcia y entonces le da un nuevo significado, y significado que los israelitas entendían al haber estado viviendo en Egipto por más de 400 años, entendían la conexión entre la circuncisión y la procreación. Es decir, en su camino hacia Egipto, Dios usa nuevamente un ritual egipcio que Moisés conocía bien y que tanto Moisés como Séfora podían asociar con el pacto que Dios había hecho con Abraham para entonces entender que la nación que ahorita existía y que iba a liberar se había multiplicado, habían crecido, se habían procreado gracias a la intervención divina. Y es muy curioso porque hay muchas personas que les encanta señalar o criticar por lo menos el celebrar cumpleaños o el celebrar las fiestas navideñas o el celebrar el Año Nuevo y piensan que todas aquellas cosas que quizás tengan algún tipo de origen secular, entonces, o inclusive pagano, no se pueden usar dentro de lo que es la vida del cristiano. Pero aquí tenemos un ejemplo claro en donde nosotros podemos ver un rito netamente pagano que Dios usa para entonces darle un nuevo significado y poder asociarlo con el pacto que Dios había hecho con Israel. Lo mismo nosotros podemos ver por lo menos con el echar suertes. Lo vemos tanto en la historia de Jonás como en la selección del discípulo que habría de sustituir a Judas Iscariote, quien había cometido suicidio. Y así podemos ver muchas otras cosas, salmos y los diezmos y otras cosas que todo tiene su origen en ritos y templos paganos, pero que Dios cambia su significado y le da una nueva orientación. En este caso, Dios estaba hablándole a Moisés y diciéndole, recuerda, no solo quiero que entiendas que yo voy a estar contigo y te voy a dar el dominio sobre Egipto, sino que recuerda que yo hice un pacto con Abraham y lo que le prometí a Abraham lo cumplí. Lo que me prometí a Isaac lo cumplí. Lo que me prometí a Jacob lo cumplí. A ti ya te liberé de Faraón. Por lo tanto, confía.
porque yo te voy a usar y voy a liberar a Israel. Y por más grande que parezca el poder de Faraón, por más terrible que parezcan sus estrategias, él no va a poder con el poder que yo voy a manifestar en Egipto. Y como señal te voy a decir, se va a dar la liberación y el pueblo de Israel llegará a este mismo monte donde tú estás para entonces encontrarse conmigo y continuar ahora sí juntos la jornada hacia la tierra prometida. El libro de Éxodos, si algo nos enseña, es la promesa constante que Dios da a su pueblo de liberación. No hay poder maléfico, no hay poder opresor que pueda levantarse en contra del pueblo de Dios y que pueda tener éxito, porque Dios está de parte de su pueblo. Semana que viene continuaremos con esta fascinante historia del Éxodo. No te pierdas el siguiente capítulo y te esperamos nuevamente en otro episodio de Reflexionando.